para docenas de millones de personas, es la franquicia de comida rápida número 1 del mundo, la gran preferida, la mejor. Y desde Norteamérica hasta Latinoamérica, desde África hasta Europa y desde Asia hasta Oceanía, casi no hay país que no tenga uno, o a veces cientos de restaurantes McDonald's sobre sus ciudades principales. Entre presentación fabulosa y genialidad de marketing, habrá poquísimos que se animen a negar que es un poderoso imperio. Pero con más de 100 millones de clientes servidos y más de 70 años en su haber, desde su fundación el 15 de mayo del año 1940 en San Bernardino, California, las anécdotas aterradoras sobran. Y es que si bien el control de calidad de McDonald's es bastante elevado, los errores humanos son inevitables y algunos te harán arrugar la cara como no tienes idea. Estas son las 7 cosas más asquerosas encontradas en comidas de McDonald's. Número 7. Es curioso porque uno de los insectos más inofensivos que existen es para la inmensa mayoría el más desagradable y repugnante. Imaginar que te sube por la pierna es una sensación insoportable para muchos. Ahora, si no es mucha molestia, figúrate cómo será encontrarte una aplastada dentro de comida por la que encima pagaste. Lamentablemente le tocó a un niño. Se estaba comiendo su hash brown, una especie de croqueta, cuando de pronto, al tercer mordisco, vio que entre la blancura de las patatas había algo negro y membranoso. Al desmenuzar el bocado, ¿cuál fue la sorpresa suya y peor aún de su madre cuando vio los restos de una cucaracha? No conforme con la soberana queja que presentó la señora, el chico, quien para mala suerte de McDonald's contaba con un smartphone de esos que tienen cámaras con muchos megapíxeles, tomó una fotografía del incidente para subirla a reddit.com. La repulsiva anécdota quedó por siempre en la memoria de Internet. Número 7. Número 6. Algunos países lo conocen como curitas, otros tiritas, pero solo basta ver la imagen para saber qué es. No es algo que asociemos con nada particularmente desagradable, a menos por supuesto que esté usada y con un manchón pegajoso de sangre. Si eres lista o eres listo, ya supondrás por dónde van los tiros. Laureen Coleman, una estudiante universitaria, hacía fila en el puestito de McDonald's del campus para comprar unas ricas papas fritas. Camino al salón de clases, embebida en sus propios pensamientos mientras las comía una por una, estaba siendo partícipe sin saberlo en un asqueroso juego de la ruleta rusa. Papita, 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 curita usada. La sacó del envase y la contempló en todo su inminente, grumoso y sangriento esplendor. Laureen se molestó muchísimo, tanto
que si bien no tomó foto del incidente, sí se las arregló para que éste llegara a la prensa. Una experiencia de no olvidar jamás. Número 6. Número 5. Que el número 5 de este top sea más o menos asqueroso que los puestos anteriores es objeto de debate, pero se queda en el lugar que se queda por el modo terrible en que la víctima se lo encontró. El señor Yusuf Bersil estaba por recibir una probada de la furia de Occidente. El hombre compró una hamburguesa completa y, como los demás clientes, se disponía a comerla cómodamente sentado en una de las mesas del restaurante. Entre mordisco inocente y mordisco inocente, sintió algo que quedó clavado entre sus dientes. Algo que de hecho le lastimaba la encía y se la hizo sangrar un poco. El hombre intentaba remover el objeto con la lengua, pero era muy rasposo y duro y estaba muy atorado. Asustado, el hombre se puso de pie y se precipitó al baño, y cuando le dio al espejo su mejor sonrisa, descubrió el horror. Una enorme uña humana, bastante mugrienta para más detalle, se hallaba dentro de su hamburguesa y se la topó de la peor manera posible. El hombre logró extraer la uña, pero un segundo después vomitó sobre el lavamanos y acto seguido puso la queja que desde luego otros clientes indignados hicieron pública en internet. Yusuf Bersil fue entrevistado por la prensa. Es ahí cuando todos se dieron cuenta de que además de buen tipo, tiene sentido del humor. De ahora en más, solo comeré hamburguesas caseras, declaró ante las cámaras. Número 5. Número 4. Hay quienes no entienden cuál es la gracia de ir a McDonald's para ordenar una ensalada. De hecho, se sabe de personas que llegan al grado de irritarse cuando otros hacen esto. Quizá les complazca saber que esta mujer recibió una terrible e injustificada lección. En el año 2006, un entrenador de fútbol americano llamado Todd Haley, de Texas, ordenó una ensalada en el automac para llevársela a su esposa. Como buen hombre, le llevó el almuerzo a su mujer con un tenedor. ¿Cuál fue la sorpresa de la pobre señora? Que cuando iba más o menos por la mitad de su comida, algo peludo, negro y muerto emergió entre las lechugas. Digno de una película de horror, la señora quizá haya escuchado la música de Psicosis cuando, apartando los condimentos con el tenedor, descubrió una rata muerta y humedecida por el aceite de oliva al fondo del recipiente plástico. Marido y mujer acudieron furiosos al restaurante y, para poner la cerecita sobre el pastel, el manager de turno no fue educado con ellos, cosa que sin dudas le costaría su empleo a él y a la cadena una buena cantidad de dinero. Los Haley demandaron a McDonald's por $1.700.000. McDonald's decidió no pelear el caso y llegaron a un acuerdo en privado, que sin dudas habrá venido en la forma de mucho, mucho dinero. Número 4. Número 3. El puesto número 3
involucra el hallazgo más popular de todos. De hecho, es probable que lo conozcas. Empezó como una especie de leyenda urbana que resultó ser cierta. Y para muestra un botón, hay evidencias fotográficas que lo corroboran y una historia real que apareció incluso en la prensa. Una señora latina, Catherine Ortega, decidió darle una agradable sorpresa a sus hijos. Pollo de McDonald's. Compró la cajita en el automac y se la llevó a casa. Una vez ahí, puso la mesa y alegremente llamó a los niños, quienes expresaron su sorpresa y agradecimiento por la comida. Cuando Catherine depositó el contenido de la cajita sobre una bandeja para servirla, notó que una de las piezas tenía una forma extraña, tanto que decidió inspeccionarlo. Cuando lo extrajo de entre las piecitas de pollo, el almuerzo y el día de la familia entera fue arruinado de manera brutal. Y muy como Yusuf, el señor del puesto número 5, la señora Ortega declaró a la prensa que de ahora en más servirá solo comida hecha en casa. Sus hijos no estaban ahí para dar declaraciones, pero dudo que hayan puesto objeciones. Número 3. Número 2. Sucedió en el año 2011. Lake Savage, un joven australiano, vivió una escena que probablemente lo persiga por el resto de su vida. No es para menos lo que tuvo que contemplar de cerca, y peor, con él como protagonista principal, pues vino en su hamburguesa, era como sacado de una película de Freddy Krueger. Y su suerte es tan extraordinaria como extraordinariamente asqueroso su hallazgo. El chico ordenó una Whopper doble con pepinillos. Recibió su orden en el típico envoltorio de McDonald's y junto con una gaseosa la llevó sobre una bandeja a su asiento. Como Lake es una persona estricta con las cadenas de comida rápida, pues se sabe acreedor del justo derecho de exigir y recibir por aquello que paga, se cercioró si le habían colocado a su hamburguesa los pepinillos que pidió a la cajera. Esta acción fue quizá el golpe de suerte más grande de su vida. En un principio pensó que la carne se estaba moviendo. Luego, en un pensamiento de locura, creyó que estaba viva. La ilusión macabra solo duró unos pocos segundos para dar lugar a una certeza de infarto. La carne estaba llena de gusanos. Los animalitos pulsantes se movían semienterrados en una visión que parecía sacada de algún círculo del infierno de Dante. Lake Savage se contuvo para no vomitar, pero puso una queja mayúscula en el contador y, muy para fortuna de la cadena, solo pidió que le ofrecieran unas disculpas y le devolvieran su dinero. Número 2. Número 1. Lo escabroso del puesto número 1 es que nunca sabremos si el objeto estaba usado o no. Jamás nos permitieron saberlo, ya que involucra a una menor de edad y la madre, de manera comprensible, decidió proteger la privacidad de su hija. Ocurrió en Suiza y se relaciona a la anécdota más asquerosa que tiene McDonald's en sus más de 70 años de existencia. La víctima de 7 años fue puesta en peligro gracias a esto y se le tuvieron que hacer exámenes solo para descartar cualquier riesgo.
La niña recibió de manos de su madre una caja de papas fritas que acababa de comprar en el mostrador. Mientras las iba comiendo, la chiquilla, demasiado tarde, bajó la mirada hacia el fondo del recipiente. Había algo extraño y transparente enrollado entre las papas rotas que quedan en el fondo. Cuando la pequeña, curiosa y asustada, lo extrajo, habrá visto el objeto con confusión, pero su madre con horror absoluto. Un condón. Como se mencionó antes, objetivamente nunca sabremos si estaba usado, pero todo indica que sí, debido a que incluso la policía se apersonó en el local y poco después, ese mismo día, el Departamento de Sanidad de la ciudad también, y clausuraron el restaurante. Sin dudas, no se habría armado tanto alboroto por un condón no usado. Lo demás se arregló a puertas cerradas. Esta anécdota es tan repulsiva, tan pesadillesca, que por involucrar a una niña de 7 años no da risa, pero fue real y se suma a la lista de legendarias. Cuando uno habla de contenido comercial, muchas veces se refiere a todas esas cosas destinadas a la televisión que han sido minuciosamente revisadas para que no ofenda la susceptibilidad de nadie ni deje malos mensajes a los chicos. Ese concepto es muy moderno. Lo cierto es que en los viejos tiempos no había códigos en la televisión. La sociedad era otra y lo políticamente correcto no era norma. Prepárate, pues estás por embarcarte en un viaje hacia lo inaudito, en el que verás a varios grandes personajes de tu infancia diciendo o haciendo cosas que hoy considerarías inauditas, que te dejarán completamente boquiabierto o boquiabierta. Los primeros lugares te escandalizarán bastante. Estos son 7 episodios animados prohibidos en la televisión. Número 7. Beavis y Butthead era, hasta la llegada de South Park, la animación más irreverente de la televisión. Pero aunque perdió su trono, tiene en su haber una anécdota que los chicos de Colorado afortunadamente no han superado. Hubo un episodio transmitido en el año 1993 llamado Comediantes, en la que a este par se le ocurre que quieren trabajar como humoristas y hacer stand-up. Para ello, acuden a un club. Obviamente fracasan miserablemente en el intento. Al final, Beavis quiere hacer una gracia quemando papeles de periódico a lo yúgalo y como resultado incendia el club. Nada de esto es realmente fuerte. El problema empieza cuando poco tiempo después, inspirado por el episodio, un chico de 5 años, fan del show, quemó su propia cama tratando de hacer lo mismo que Beavis y matando a su hermana en el interín. Desde entonces, el episodio fue retirado del aire. Número 7. Número 6. Muchos recordarán al laboratorio de Dexter y a este personaje, un primate superhéroe que tenía su propio segmento llamado Marca M para mono. En un episodio titulado Barbecuor, parodiando al personaje de Marvel Comics Galactus, una super entidad que gusta de comer planetas de un modo estrictamente literal, envía a su heraldo,
una otrora parodia al Silver Surfer llamado Silver Spooner. Y es acá cuando todo se va al garete. El personaje, además de una voz bastante afeminada, es la representación fiel de todos los estereotipos homosexuales habidos y por haber. Y esto no es representado durante la animación con sutileza, sino absolutamente todo lo contrario. El episodio se transmitió una vez y, como era de esperar, levantó polémica. Por lo tanto, fue baneado de la televisión. Si quieres ver al amanerado Silver Spooner en acción, abajo en la descripción del video hallarás el link al episodio resubido en YouTube. Número 6. Número 5. No es muy difícil ver que Ren y Stimpy inspiraron un montón de animaciones. Obvio, esta serie, sobre todo la reedición solo para adultos, tenía contenido muy fuerte, pero no fue prohibido porque eran animaciones destinadas a un público maduro. La Vaca y el Pollito, por el contrario, no. Y si bien se nota que esta serie salió de la escuelita de Ren y Stimpy, era bastante más moderada. Uno no sabe qué pasó en un episodio llamado Buffalo Gals, sin embargo, que por su traducción vendría siendo Chicas Búfalo, porque fueron más de 6 minutos repletos de innuendos sexuales, pero no innuendos sexuales comunes, sino lésbicos. Todo comienza con una pandilla de motorizadas. La madre de la Vaca y el Pollito explica: «Oh, son las Chicas Búfalo, una banda de motociclistas que entra al azar a las casas de la gente y se come sus alfombras». El problema es que comerse la alfombra es básicamente el slang más popular que hay en Estados Unidos para insinuar sexo oral entre lesbianas. Acto seguido, invitan a la Vaca a formar parte del gremio, a lo que ésta responde en sus propios términos: «Creo que encontré lo que me gusta». Y eso es apenas el principio del episodio, que está repleto de chistes y bromas relacionadas con lesbianas. ¿En qué diablos pensaban cuando hicieron este episodio? Nadie lo sabe, pero como era de esperar, lo banearon. Si sabes inglés y quieres verlo, abajo en la descripción hallarás el link. Número 5. Número 4. Aún a pesar del establecimiento obligatorio de lo políticamente correcto en la sociedad y lo que ya no se puede transmitir por la televisión, hay menos tabúes. El puesto número 4 tiene que ver celosamente con ello, porque fue prohibido en el año 2010 por abordar un tema que todavía le toca la moral a mucha gente: el aborto. Y desde luego, tenía que hacerlo la familia más disfuncional de la televisión, mérito que los Griffins le arrebataron a los Simpsons hace ya mucho tiempo. Una amiga le pide a Lois que preste su útero para someterse a un procedimiento de fertilización in vitro y así concebir al bebé que ella no puede. Lois acepta ayudar a su amiga, se somete al tratamiento y queda embarazada. Pero entonces ocurre la tragedia. La mujer muere en un accidente de tránsito y el matrimonio protagonista se ve en un grave predicamento: tener al bebé o abortarlo. En base a este tema, hacen todo un capítulo de comedia negra. Y es acá cuando Family Guy se desprende de la solución
por la que hubieran optado los personajes del 95% de las series de TV allá afuera, quienes seguramente habrían decidido tener al bebé, porque Lois, muy por el contrario, va y se hace el aborto. Aquello fue demasiado para los ejecutivos de Fox y prohibieron terminantemente que el episodio fuera transmitido. Sin embargo, se pueden conseguir copias en el DVD oficial de la serie. Como sea, una de las situaciones más polémicas en la historia de los cartones animados. Número 4. Número 3. Disney colaboró con el gobierno de los Estados Unidos creando propaganda, y para ello utilizaron mucho al Pato Donald, personaje con el cual se hicieron varios cartoons de corte político durante la Segunda Guerra Mundial. Seguro, hacer chistes de Hitler no es la gran cosa, pero acá no hicieron eso, sino que se metieron con una enorme porción de la población americana que estaba en contra de pagar mayores impuestos. El episodio animado de la mano de Donald da un mensaje muy brusco. Te dice literalmente: cuando no pagas tus impuestos, ayudas a Hitler. Cuando gastas tus dólares de manera egoísta y no pagas tus taxes a tiempo, estás ayudando a que perdamos la guerra, puesto que tu dinero es lo que mantiene funcionando las grandes factorías de aviones, tanques, armas, etc. En pocas palabras, este episodio es tan borde que hoy día no sería considerado patriótico sino manipulador. Y es el sueño dorado de todo conspiracionista antiguerra en la actualidad, que asegura que el mundo sigue siendo exactamente igual, pero con propaganda más sutil. Número 3. Número 2. Warner Brothers es una gran casa. Nadie lo niega, pero lamentablemente, como pasó en muchos otros episodios, hicieron en su tiempo animaciones con terribles estereotipos racistas y prestaron a Bugs Bunny para ello. Hay que entender el contexto. Era la Segunda Guerra Mundial y Japón estaba del lado de los nazis. Por lo tanto, era inevitable un encuentro entre el conejo estrella y los japoneses, a quienes colocan de una manera nada agraciada. Más allá de los rostros chistosos, las dentaduras exageradas y las facciones asiáticas groseramente caricaturizadas, está el hecho de que irrespetan terriblemente el idioma japonés, colocándolo como una monserga de chillidos histéricos. Y eso sin contar el modo como Bugs los humilla. Número 2. Número 1. Luego de lo ya visto, el número 1 no puede ser menos que Dinamita. Y créeme, lo es. Cuando lo veas, y sí, tendrás la oportunidad de echarle un vistazo acá en YouTube. No vas a poder creer a tus propios ojos. Hace 70 años las cosas eran muy diferentes. Y está visto que en la tele no se preocupaban por no ofender a las minorías raciales, que de todos modos no tenían voz ni voto. Estas dos animaciones que quedan en el primer lugar lo prueban. La primera comienza en un lugar que se llama Lazy Town, por su traducción, pueblo de vagos, en el que vive solo gente negra, los cuales son dibujados de una manera
increíblemente irrespetuosa, al punto que con pocos cambios te darás cuenta de que podrían parecer animales. Pero este episodio no es sino el principio. La legendaria Betty Boop tiene algo todavía peor. Hubo un capítulo terrible donde parodiaban a niños de algunas nacionalidades, pero lo más ofensivo y por muchísimo le tocó a los negros. Abajo en la descripción encontrarás desde luego links. Pero antes de que los veas, te advierto que pueden ofenderte a ti o a un amigo tuyo de piel oscura. La libertad de expresión es maravillosa, pero tal vez sea cierto eso que dicen que los derechos de uno terminan donde comienzan los de los demás. La historia tiende a repetirse, a veces de manera oscura. Durante los tiempos del Imperio Romano, los católicos eran a menudo perseguidos y ejecutados de las formas más atroces. Uno quisiera creer que el hombre aprendió algo tras este hórrido y doloroso episodio, pero lo cierto es que aquellos que fueron víctimas pronto se convirtieron en verdugos y el ciclo empezó de nuevo. El Vaticano es la cuna de la fe de miles de millones de personas alrededor del mundo, pero con tanta historia en su haber, tiene sin dudas capítulos malos y también atroces. Para la mayoría, esta historia empieza y termina en la Inquisición y el problema de la pedofilia. Pero estos son solo un par de entre muchos episodios interesantes y casi desconocidos. Prepárate para un viaje completamente perturbador porque esta noche descenderemos a través de los 7 secretos más oscuros del Vaticano. Número 7. Un castrato o castrati, cuando se habla en plural, era un tipo de artista muy especial que solo podía existir en los viejos tiempos, pues hoy día sería todo un escándalo. El porqué es tan doloroso como simple. Los castrati eran personas a quienes de niño se les sometía a una castración, es decir, se les cortaban los testículos, con la finalidad de que conservaran por siempre una voz aguda y delicada que sirviera para cantar temas, a menudo religiosos, con el que deleitaban a nobles, reyes y autoridades eclesiásticas. Para que te hagas una idea, de fondo estás escuchando a un cantante lírico llamado Alessandro Moreschi, el último castrato de la historia. Antaño había toda una delegación vaticana que iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, pagando buenas cantidades de dinero a los padres de todo aquel niño que supiera cantar bien. No solo para llevárselos a un estricto conservatorio y entrenarlos en este arte, sino además para someterlos a una castración. Obviamente, esto era visto como un salvajismo, incluso en aquellos tiempos. Los sacerdotes, sin embargo, lo tenían todo cubierto. Instruían a los padres que aceptaban el dinero a que si cualquiera venía haciendo preguntas, dijera que a su hijo le tuvieron que amputar los genitales debido a la mordida de un cerdo. Número 7. Número 6. Muchos creen que el marketing es, entre comillas,
un invento del siglo XX. Pero se equivocan. En un sentido más abstracto y arcaico, el marketing es casi tan viejo como la civilización y la política. En la era medieval u oscurantista, la Iglesia y otros poderes bajo esta abogaban por mantener al grueso de la población lo más ignorante posible, pues habían comprendido algo de lo que lamentablemente los mandamases todavía sacan provecho hoy día. Una persona ignorante es fácil de controlar, y un método increíblemente efectivo con el que el Vaticano atraía nuevos adeptos era con estas bellísimas vidrieras. Ponte en los zapatos de una persona común de aquella era. Ten en cuenta que un analfabeta que jamás había visto nada fuera de su reducidísimo pueblo, que no conocía siquiera el vidrio, se sentía increíblemente maravillada cuando miraba esto. Y ni hablar de cuando pasaban a través los rayos del sol. El Vaticano encargó cientos de miles de estas vidrieras, no porque sintieran especial favoritismo por este arte, sino porque lo usaban en los templos a modo de venderle más fácilmente al pueblo la idea de un paraíso, de una vida sin carencias ni límites. Aunque no lo creas, estas vidrieras eran un poderosísimo producto de marketing de entonces. Número 6. Número 5. Cuando se habla de los secretos y los escándalos del Vaticano, se tiende a revivir antiguos eventos históricos. Pero, ¿qué hay de las cosas más recientes? En lo que compete al puesto número 5 de este top, el nexo de la Iglesia con organizaciones del crimen, como la Cosa Nostra, entre otras, son un secreto a viva voz. Incontables pruebas de tolerancia vaticana y conveniente acción de mirar a otro lado son más que conocidos y bien documentados. Tanto ha sido así que se sabe que el crimen organizado tiene sus tentáculos bien entrelazados con el Banco del Vaticano. Y si tenemos en cuenta que hablamos de organizaciones que extorsionan, asesinan, promueven la prostitución y en muchos casos el narcotráfico, es más que obvio porque esto es un lamentable escándalo. En tiempos recientes se ha visto un esfuerzo de los miembros más altos de la cúpula vaticana por deshacerse de este romance con el crimen organizado. Pero del dicho al hecho, número 5. Número 4. No todo tiene que ser necesariamente oscuro. El Vaticano también guarda secretos tragicómicos que te pueden hacer sonreír. La siguiente alegación puede prestarse a discusión, pero pasa que según muchos entendidos, este fue el más grande artista de la historia. Fue arquitecto, pintor y escultor. Y en todas esas disciplinas excedió de tal manera que incluso en pleno Renacimiento, periodo histórico que parió a varios de los artistas más importantes en la historia, nadie igualó a Miguel Ángel. Estamos hablando del hombre que ideó y pintó la Capilla Sixtina, el cuadro de la creación de Adán y también
esculpió esto. Sé que cada cosa que apareció en pantalla la reconociste. Considera que todo eso es obra de la cabeza y mano de una sola persona. Pero había un detalle que hoy para nosotros no es un problema, pero en aquel entonces sí. Miguel Ángel era homosexual. Y no precisamente un homosexual discreto. Era amanerado y del tipo escandaloso. Para dorar la píldora, también tenía carácter de artista, pero lo salvaba el hecho de que era Miguel Ángel, el más grande, el creador de obras dedicadas a la iglesia tan maravillosas que hoy, a más de 451 años de su muerte, reconoces. Ahora, por otro lado, tenemos que el Papa era Giuliano della Rovere, nombre del pontífice Julio II, conocido como el Guerrero, no tanto por su pasado como por su mal carácter. Te podrás imaginar que a todo el mundo se le ponían los pelos como escarpias cuando Julio II, un burócrata con temperamento, y Miguel Ángel, un artista con carácter, estaban en el mismo cuarto. Era una cosa más o menos así. Pero lo lindo de esta historia es que aunque no lo creas, ambos eran muy buenos amigos. Hay quienes creían que se odiaban, pero no, se estimaban muchísimo. Y obvio, Julio II podía haber sido muchas cosas, pero jamás un tonto. Él sabía muy bien la condición sexual de Miguel Ángel, y eso no impidió que lo defendiera muchas veces y le sacara las castañas del fuego otras tantas. Y no pienses mal, Julio II era heterosexual. Simplemente, ambos eran amigos. Se dice que algunas veces peleaban, a veces hasta los puños. Peleas que, por supuesto, ganaba su santidad. En ocasiones Miguel Ángel aparecía con un ojo morado. Otro secreto más del Vaticano. Número 4. Número 3. Muy como decir tortura china. El término tortura medieval está cargado de mucha simbología. La razón es simple. Se relaciona directamente con la Inquisición. El escrito del Papa Inocencio IV lo estipula muy bien. Si la tortura es apropiada para aquel que rompe las leyes del hombre, entonces es más apropiada aún para aquel que rompe las leyes de Dios. Es por eso que la Santa Inquisición tiene una connotación muy oscura, porque fue una de las primeras veces en la historia de la humanidad en que la tortura se estudió, perfeccionó e incluso se convirtió en una suerte de arte. Ora para hacer padecer a un desgraciado los peores tormentos, ora para sacar alguna confesión. Y muchas de ellas, como la privación del sueño, la tortura psicológica o incluso el conocido waterboarding, son usadas hoy día en versiones más modernas por las milicias de algunos países. Pero si todas esas cosas tuvieran copyright, le pertenecerían al Vaticano. Número 3. Número 2.
Es obvio que siendo una de las instituciones más antiguas del mundo, la Iglesia haya tenido trifulcas internas. El problema es que hubo tiempos en que el Vaticano tuvo modos bastante duros de lidiar con estos problemas. Martín Lutero no fue el único que puso el grito en el cielo al ver lo que consideraba como una estafa del Vaticano hacia el pueblo, ya sea por sacerdotes cobrando dinero por conceder la entrada al cielo o por abusos de poder de diversa índole. Católicos muy amados por sus comunidades, como John Wycliffe, sacerdotes como Jan Hus o personas como William Tyndale, culpados simplemente por traducir la Biblia al inglés para que su pueblo pudiera leer la palabra de Cristo, fueron todos mandados a matar de maneras atroces por el Vaticano. Número 2. Número 1. Si pedimos tu opinión sobre qué acción objetable ha cometido el Vaticano en los últimos tiempos, el tema de los curas pederastas probablemente saldrá a colación. Muchos otros hablarán sobre la Inquisición, pero respecto a esta, hay una verdad que pocos saben. A ver, a pesar de ser un pensamiento desagradable, uno puede hacerse la idea de por qué un sacerdote medieval o una monja de entonces estaría interesada en ver arder a una persona acusada de brujería, de hacer pactos con Satanás, con Belcebú. Es atroz, sí, pero se puede llegar a contemplar el tren de pensamiento de una persona así. Sin embargo, la realidad era sensiblemente peor. Resulta ser que la Inquisición española a menudo buscaba y rebuscaba culpables de herejía, no bajo sospechas medianamente bien fundamentadas de pactos con el lado oscuro, sino simple y llanamente porque la Inquisición en sí misma era una microeconomía. Desde los fiscales hasta los verdugos, pasando por las prisiones, el personal de estas y los mismos sacerdotes que oficiaban de jueces. Si uno piensa en la Inquisición, en lo que era, cuesta creer que el concepto pueda ser todavía más grotesco hasta este momento. Ahora sabes que muchas personas fueron llevadas gritando y llorando al cadalso, no bajo sospecha ideológica de herejía, sino porque simplemente la Inquisición era un negocio que mantenía a muchos empleados del Vaticano. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Si crees que ya lo has visto todo, las voces ocultas tienen algo que decirte. Si te gustan los zombies tanto como a mí, haz clic en el banner y échale un vistazo a ese tráiler fanmade de Dead Island. Te va a dejar bastante satisfecho. Hoy día, los científicos siguen discutiendo si existe tal cosa como la energía negativa, aquella fuerza que hace que sintamos que un lugar es desagradable, denso, incómodo y en algunas ocasiones peligroso. Las pruebas a favor son interesantes, porque ya sea que lo produzca una persona o muchas, en estructuras físicas que fueron testigo de graves miserias humanas, lo cierto es que la sensación que produce en estos lugares es espeluznante. Están por todas partes del mundo, y a pesar de que algunas de ellas son áreas cuyo terreno tiene gran valor, la gente ha decidido mantenerse lo más lejos posible de estos sitios, por buenas razones. Estos son
los 7 lugares más aterradores del planeta. Número 7. El asilo mental Bayberry ya no existe. Fue cerrado en el año 1990 y demolido en el 2006. Para hacer esto, se juntaron un número récord de firmas de todos los vecinos del pueblo de Bayberry en el estado de Pensilvania. Y es que a pesar de que el complejo estaba alejado de la población, nadie quería que este maldito lugar siguiera en pie. Tanto fue así que los expertos desaconsejaron intentar demolerlo porque podía levantarse una nube de asbesto, pero a nadie le importó y la demolición se tuvo que hacer. Quizá esto se debió a que el asilo mental Bayberry fue no solo el arquetipo, no solo la inspiración, sino la escuelita de todas aquellas cosas inhumanas, horrendas y terroríficas que la cultura popular atribuye a los asilos para enfermos mentales. Muchos libros, películas e inclusive cómics que versan o tan solo hablan de hospitales mentales con tintes macabros y horrorosos fueron inspirados en la historia del Hospital Mental Bayberry. Los pacientes eran maltratados por el personal que trabajaba aquí, a quienes se les alentaba a ser inhumanos. La administración del sitio era terrible, porque dejaban muchas secciones en total estado de abandono, por lo que era normal ver excrementos en los pasillos. Se juntaban asesinos peligrosos con pacientes que simplemente estaban enfermos. Las familias de estos individuos venían a deshacerse de ellos aquí para no ver más nunca atrás. Una vez, un paciente desmembró a otro durante la noche. El cuerpo fue encontrado a través de todo el hospital. El suelo y las paredes de algunos pasillos tenían rastros de sangre o pedazos de carne. Lograron juntar los dientes de la víctima llenos de sangre porque un enfermo mental se hallaba jugando con ellos en una esquina. La muerte de los pacientes era cosa normal en este lugar. Las noches no eran tranquilas, estaban llenas de gritos y alaridos. Sin dudas, este sitio fue una puerta al infierno. Número 7. Número 6. Si no te preocupan las consecuencias horripilantes que dicen que ocurren a largo plazo por utilizar magia negra, amén de las penurias que sufrirá tu alma por toda la eternidad si decides dedicarte de lleno al mundo de la nigromancia más oscura y recalcitrante, el mercado de los fetiches de Akodezagua es el lugar que querrás visitar. Este sitio es la meca de todos los magos negros del mundo, en especial los que se dedican al vudú. Se ubica en Lome, la capital del país africano Togo. Este lugar parece una pequeña ciudadela sacada de un libro de fantasía. Lo que se ve aquí es increíble y no se consigue en ningún otro lugar del mundo. Probablemente porque no sería posible. Tiene farmacias de magia negra, tiendas dedicadas a instrumentos que ocasionan plagas y maldiciones terribles con las que en teoría se puede destruir a una persona, tiendas de amuletos, escuelas de magia negra, la temible mano del mono, huesos de diversos tipos de seres humanos con los que se pueden preparar docenas de encantamientos, objetos con los que se puede ocasionar maleficios y mucho, mucho más.
Todo aprobado y certificado por los mejores magos negros y eminencias del vudú en el mundo. Este lugar existe. Número 6. Número 5. ¿Qué dirías si supieras que hay una capilla completamente decorada por huesos de seres humanos y que además pertenece a la religión católica? No es un lugar maligno, pero sí aterrador, y tiene una historia fascinante. Se trata del osario de Sedlec. Empecemos por lo primero. Un abad es el título que se le da al líder de una abadía de 12 o más monjes. Hubo una vez uno muy famoso, el abad de Sedlec, quien se dijo que tras un peregrinaje por Jerusalén en el año 1278, trajo a su país natal, hoy conocido como la República Checa, un poco de tierra del lugar donde se enterró a Jesucristo. Esto atrajo a miles y miles de personas de todas partes, quienes básicamente demandaron ser enterrados en el cementerio aledaño a la capilla. El problema es que no había espacio para las más de 40,000 personas que ya habían declarado su voluntad de que ese fuera su último lugar de descanso. Lo que en cambio sí había era mucha imaginación y quizá un poco de humor negro, pues al acabarse el espacio del cementerio, usaron los huesos de los consiguientes cadáveres que fueron llegando para decorar la capilla y elaborar con el tiempo complejas, detalladas y, ¿por qué no?, maravillosas obras de arte usando huesos. En pocas palabras, construyeron un osario, pero con estilo. Esto parece sacado de una película de terror, pero no, es bastante real. Número 5. Número 4. Si hay un lugar sobre la faz de este mundo que atestiguó las más atroces miserias y los ejemplos más excelsos del sufrimiento humano, fue la isla de Poveglia en Italia. Las atrocidades que sucedieron aquí son un ejemplo fidedigno de cómo debe ser una noche en el infierno. Para entender la función que se le dio a Poveglia, tenemos que remontarnos al año 1340. La peste negra o muerte negra, la peor plaga conocida en la historia de la humanidad, pondría en jaque a 3 continentes durante 50 años. Nada más en Europa se estima que mató entre 20 y 25 millones de personas y en Asia a 60 millones. En pocas palabras, para aquella época, la peste negra acabó con un porcentaje de la población mundial. Por lo tanto, en buena parte de Italia, designaron que a todos los enfermos de la peste negra se les asignaría en Poveglia como animales. Por si un precedente tan horrendo fuera poco, siglos después, en 1922, se construyó un edificio que sirvió como hospital mental, donde horribles abusos fueron cometidos. Se dice que estuvo dirigido por un doctor temible, que para ahorrar espacio asesinaba a los pacientes sin familia que solo eran un estorbo, ocupaban espacio y nadie extrañaría. Todas las infracciones a los derechos humanos fueron cometidas en este lugar que está estrictamente cerrado al público. Las fotos de su interior solo atestiguan que fue y sigue siendo un sitio muy denso e indeseable. Número 4. Número 3. La mansión Winchester es un sitio utilizado como atractivo turístico, pero de manera muy limitada.
Quizá no se haya derramado tanta sangre en su interior, pero aquí entramos de lleno en el terreno de lo esotérico. La construcción de este lugar es enloquecedora. No tiene sentido, desafía completamente cualquier norma arquitectónica. Parece un horror convulso sacado de una pesadilla delirante. La propiedad mide 24.000 metros cuadrados. Los pasillos son infinitos. Tiene 7 pisos, 160 cuartos que se hayan encontrado a la fecha, 476 puertas que se hayan contado hasta ahora, 6 cocinas, 47 chimeneas, 100.000 ventanas, 2 sótanos y lo más aterrador, una cantidad no clasificada de pasadizos secretos, paredes falsas, áticos ocultos y pasillos no descubiertos. La historia es la siguiente. La viuda Sarah Winchester era una mujer extraordinariamente rica, pero estaba metida en cosas oscuras. Un día, una medium le confirmó que su propiedad estaba llena de espectros y que por alguna razón, si su dueña no dejaba de construir tanto desde adentro como desde afuera de la propiedad, moriría. No se sabe si la idea era levantar un laberinto para confundir a los entes o si había otra explicación por detrás, pero el acceso a la mansión es muy limitado y la advertencia clara. Si tú saltas las vallas de seguridad, entras solo a este lugar y te pierdes, no garantizamos que te podamos encontrar. Se han reportado pisadas, golpes y gritos dentro de la casa sin aval alguno a la hora de encontrar de dónde proceden las voces o los sonidos. Número 3. Número 2. Ocurrió en el año 79 después de Cristo, una de las erupciones volcánicas más potentes en la historia de la humanidad. El Vesubio despertó. Se teoriza que los pobladores al principio creían que se trataba de una columna de humo que, como en muchas otras ocasiones, flotaba fuera del temible volcán sin que nada pasara. Estaban equivocados. El coloso estaba dispuesto a explotar esta vez. La tragedia ocurrió en plena noche. Rocas incandescentes, magma y fango volcánico cayeron sobre los poblados de Pompeya y Herculano, calcinando y envenenando a los más desafortunados. Casi nadie sobrevivió. Era imposible escapar. Hubo una lluvia meteórica y ardiente, y docenas de seres humanos murieron como si estuvieran en una olla de presión. ¿Ves estas figuras? Pertenecen a personas reales. Ellos murieron así, en estas posiciones. Por ello estos sitios son museos históricos. Algunos afortunados dormían y así se fueron. Pero la expresión de horror de otros todavía permanece. Fueron carbonizados para la posteridad. Las ruinas de la vieja Pompeya y Herculano son un lugar aterrador, testimonio de una fuerza irrefrenable y voraz que no perdona a quien alcanza. Número 2. Número 1. Tuol Sleng, conocido popularmente como el Museo del Genocidio, es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede conseguir la prueba más rancia y fidedigna de la perversidad humana en tiempos modernos. Lo que ves
fue un antiguo colegio que el régimen marxista de los Khmeres Rojos en Camboya convirtió en una prisión. Prisión que más bien servía como centro de desaparición. Quiere decir que los detenidos de la dictadura que entraban aquí eran torturados y asesinados. De 17.000 personas, solo 12 vivieron para contarlo. Los métodos de tortura eran atroces, casi inenarrables. Era un curso donde a los soldados se les enseñaba a ser depravados. Lo que sucedió entre los años 1975 y 1979 fue indescriptible. Y el número de muertos es tan alto que básicamente quiere decir que este lugar se mantuvo ocupado asesinando personas 4 años sin parar a razón de 11 por día. Quienes entraban a este lugar, que hoy sirve como recuerdo para una historia que jamás debe repetirse, lo hacían por las razones más variopintas. Si el régimen te pillaba escuchando música extranjera, eras traído acá. Si te pillaban vistiendo ropa de países que no le caían bien al gobierno, eras traído acá. Si te veían con una revista o inclusive un juguete extranjero, eras traído acá. A los prisioneros se les torturaba psicológicamente de entrada, aclarándoles que iban a morir. Se les tomaban fotografías antes de la tortura. Como ves, no solo lo hicieron con adultos, sino con niños también. A los más jóvenes se les obligaba a delatar a sus padres. A veces eran traídos aquí nada más como método de coerción. A los niños se les amenazaba con golpes, descargas eléctricas y mucha tortura psicológica. Sin duda es un recuerdo maldito de algo que jamás debe repetirse. Si el video te gustó,